Va a dar comienzo el Ateneo de Tocoginecología, la doctora Mirna Gacera. Los dejo con ella. Va a dar comienzo el Ateneo de Tocoginecología, la doctora... Hola, buen día. Bueno, yo soy residente de Toco Gineco y bueno, voy a presentar el Ateneo de este año. Eh, bueno, eh, nosotros nos lleva a la guardia una paciente de 14 años, primigesta, cursando un embarazo de 39 semanas, por fumio precoz, nos consulta por una pérdida de líquido de 30 minutos de evolución y contracciones. Bueno, en el interrogatorio, como antecedentes personales, niega antecedentes personales relevantes, alergias, antecedentes quirúrgicos, hábitos tóxicos, ya sea tabaco, alcohol, drogas y antecedentes familiares de relevancia. El examen físico al ingreso, que fue a las 2:30 aproximadamente, su peso era de 66 kilos, una talla de 1,60 m, en el examen no tenía ningún tipo de edema, tenía una tensión de 130/90, una temperatura de 36, saturaba 98 y una frecuencia cardíaca de 83. A nivel del examen gineco-obstétrico, tenía una frecuencia cardíaca fetal de 138 por minuto, los movimientos activos fetales positivos, una altura uterina de 34, una dinámica uterina de 3 contracciones de 25 segundos en 10 minutos y al tacto vaginal, nos encontramos con un cuello que estaba posterior, de consistencia intermedia, estaba borrado un 60%, 5 centímetros de dilatación, estaba insinuado, no se trataban membranas y había una pérdida de líquido claro. Entonces, al diagnóstico que nosotros tenemos al ingreso es un embarazo de término, controlado, estaba en trabajo de parto y con una ruptura espontánea de membranas. Decidimos internarla, indicarle una venoclisis con dextrosa sin agregados. Comenzamos con la profilaxis del estreptococo. Esta paciente, la profilaxis se hace entre las 35 y las 37 semanas, no la tenía realizada y al tener bolsa rota se le indicó. Son 2 gramos, única dosis, y luego se hace 1 gramo cada 4 horas hasta el clampeo del cordón. Y obviamente los controles de signos vitales y control de TA principalmente. Como estudios complementarios, nosotros al ingreso de cada paciente, lo que tomamos de todos sus estudios, lo principal es todo lo del tercer trimestre de embarazo, más su CLAP, más su CLAP de control de embarazo. Podemos observar que tiene 5 controles, ¿sí?, que son los necesarios, los que recomienda la OMS para hacer un embarazo controlado. Vemos que es una paciente primigesta, que tiene una hemoglobina de 12,6 antes de las 20 semanas y más de las 20 semanas de 12,3. Las glucemias en ayunas estaban bien, eran menores a 100 y un grupo y factor sanguíneo positivo. Con los laboratorios vimos el del primer trimestre, que tenía una hemoglobina de 12, como dije anteriormente, glucemia 85 y la serología era no reactiva con un grupo y factor seropositivo. El del segundo trimestre era sin particularidades igual, y el del tercer trimestre, que es el que nosotros siempre dejamos en nuestra historia clínica, ya tenía una hemoglobina de 10, o sea que ya estaba un poco anémica la paciente, un hematocrito de 34, 6.200 blancos, una glucemia de 0,76, creatinina de 0,90, uremia de 0,24 y en la orina uratos amorfos. La serología era no reactiva. La paciente se había atendido previamente en la falda, así que venía con un test de COVID, un test de antígenos que era negativo, o sea, era reciente. Y además nosotros le pedimos a toda paciente que ingrese en trabajo de parto coagulograma en el caso de que requiera ingresar a quirófano. Porque los laboratorios del tercer trimestre y demás estaban, dentro del mes de que ella consultaba. Al ingreso ya tenía una hemoglobina de 13, un hematocrito de 37, los blancos de 12.200, los neutrófilos de 61, las plaquetas 233, KPTT de 28 y EPP de 100. Se le ingresa a la paciente y la evolución del trabajo de parto, a las 14:10 la paciente está en un buen estado general, está ubicada en tiempo y espacio, la dinámica uterina seguía igual que el ingreso, serán 3 contracciones de 25 segundos en 10 minutos de control,
Los movimientos activos fetales eran positivos, la frecuencia cardíaca de 140, el cuello estaba centrado, ya estaba borrado en su totalidad, la dilatación era completa y la presentación estaba en un segundo plano, o sea, había descendido a la presentación. A los 5 minutos la pasamos a sala de parto y se agregan 5 unidades de oxitocina a la venoclisis que tenía 14 gotas. A las 14:20, la paciente en sala de partos, en posición ginecológica, con la dilatación completa, el cefálico en segundo plano, la bolsa estaba rota, como había dicho anteriormente. Luego de 3 pujos, la presentación desciende a un tercer plano, se infiltra región perianal lateral derecha con lidocaína y la dinámica uterina, bueno, obviamente ya le habíamos agregado oxitocina, asciende a 30 segundos. La duración de las contracciones con una frecuencia cardíaca de 130 por minuto. La paciente en este momento comienza con convulsiones tónico-clónicas. Bueno, ahora es la pregunta. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Finalizamos el embarazo? ¿Hacemos parto, cesárea? ¿Qué le indicamos? Y bueno, ¿en qué diagnósticos diferenciales podríamos pensar? Bueno, no sé. Bueno, lo paso. Bueno, el manejo que nosotros realizamos fue indicarle en ese momento una ampolla de diazepam endovenoso, colocarle un tubo de mallo a la paciente, ¿sí? Responde a esa medicación y inmediatamente controlar los latidos fetales, que eran de 136 por minuto. Se realizó una episiotomía medio lateral derecha para realizar una toma de forceps con forceps Simpson. Se extrajo el RN en presentación cefálica, se liberó el polo, se clampió y se seccionó el cordón y se entregó a la neonatóloga de guardia el RN que respiró y lloró en la sala de parto. El alumbramiento fue completo, espontáneo, sin evidenciar áreas de desprendimiento. La paciente sedada con el tubo de mallo sí presentaba una tensión de 140/80, una temperatura de 38, la frecuencia cardíaca de 130 por minutos y se realiza inmediatamente una interconsulta con UTI. Bueno, se sutura la episiorrafia y el desgarro vaginal, bueno, producto de la utilización del forceps, obviamente. La paciente recupera en ese momento la conciencia, se le presenta el recién nacido, lo ve, se la prepara en ese momento, se la acondiciona para pasar la UTI y en ese mismo momento presenta un nuevo episodio convulsivo. Se vuelve a reintroducir el tubo y se indica nuevamente media ampolla de diazepam más oxígeno. Se le indicó sulfato de magnesio, la dosis de carga, analgésicos y una sonda vesical. Y a las 3:10 la paciente pasa a terapia. Bueno, en terapia, el diagnóstico que se coloca es una eclampsia y una neumonía intersticial aguda por broncoaspiración. El día 1 de internación de la paciente, bueno, está con asistencia respiratoria mecánica, con vía central, se la trata con sulfato de magnesio, con antibióticos, ampicsulbactam, la paciente ingresó hipopotasémica, más oxitocina para la retracción uterina, que se le coloca a toda paciente posparto. En el examen físico al ingreso de la UTI, tiene una tensión de 156/78, estaba febril, taquicárdica con 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 15. En el examen neurológico tenía un Glasgow de 4,5, una pH 19 y un riesgo de mortalidad de un 32%. En el día 2, la paciente continúa con asistencia respiratoria mecánica y continúa con sulfato de magnesio sin presentar convulsión. La paciente estaba estable, no combativa, tranquila, es un rasero. Registros de las tensiones, estaban elevados. En ese día la tensión arterial máxima que tuvo fue de 145/88 y una mínima en ese día de 120. Y la temperatura, ese día estuvo febril y luego se le colocaron antipiréticos, la submínima fue de 36. En el examen ginecobstétrico ese día, la paciente evolucionó favorablemente, tenía un útero retraído, estado umbilical, los loquios eran hemorrágicos moderados, la herida perineal por la episiotrafia y los desgarros eran sin particulares, pero tenía un hematoma vulvar
importante, pero estaba contenido. Y las mamas estaban blandas, secretantes, y ese día se decía la extubación de la paciente. Bueno, el recién nacido, su bebé, estaba en neonatología. El día 3, la paciente, bueno, presenta una buena evolución, continuó con la vía central. Su examen físico, bueno, la paciente estaba, como dije, en buen estado, tenía 150-100, la paciente seguía hipertensa, tenía una frecuencia cardíaca de 100, temperatura de 36, toleraba la dieta, tenía una diuresis clara, en bolsa la catarsis era negativa, pero tenía ruidos hidroaéreos y eliminaba gases. A nivel gineco-obstétrico tenía un útero retraído, los bloqueos eran hemáticos, escasos, habían reducido, el hematoma seguía, digamos, presente, pero estaban en vías de resolución, y las mamas blandas y estaban secretantes. En ese momento, bueno, se indica a la paciente indicarle el labetalol bioral y pasar la sala, digamos, al internado de obstetricia. Bueno, nuestro piso continuó internada por 3 días más después de de su salida de UTI, con una evolución favorable, se movilizó progresivamente, no presentó signos de eclampsismo en nuestra internación ni complicaciones postquirúrgicas. Tuvo una buena evolución, el útero involucionó, los bloqueos fueron escasos. La herida perineal y el hematoma, digamos, evolucionaron favorablemente y tenía una lactancia positiva. El tratamiento, digamos, fue el antihipertensivo, que fue el labetalol de 200 miligramos cada 8 horas, antibióticos y analgésicos. Le hicimos un laboratorio, digamos, de control previo al alta, donde nos dio una paciente que estaba anémica, de 7,5 de hemoglobina, un hematocrito de 21, y bueno, el resto del laboratorio estaba bien, entonces se le indicó hierro endovenoso a realizar. Decidimos el alta, como dije, bajo tratamiento con antihipertensivo, que fue el labetalol. El hierro endovenoso lo hicimos, fueron 5 dosis día de por medio, o sea, una ampolla, el control diario de tensión y control en una semana con un laboratorio de control. Bueno, en este fue los estudios complementarios en la internación, hicimos como un resumen del laboratorio, en donde podemos ver la evolución de la paciente. Lo que yo remarqué fue la hemoglobina y lo del ácido úrico. La paciente a nosotros nos ingresó digamos, sin ningún factor de riesgo, era una paciente sana, sin ningún tipo de antecedentes. En sus controles obstétricos la paciente no presentaba cifras tensionales elevadas y sus laboratorios, digamos, no tenían ningún parámetro alterado. Fue el 22 de enero. Bueno, este es el 22 de enero, el primero fue el que utilizamos nosotros, el que pedimos al ingreso en el trabajo de parto, y el que le sigue, posteriores, son en los controles de la internación en terapia intensiva. Vemos, bueno, que obviamente va descendiendo la hemoglobina, obviamente en toda paciente posparto, luego del parto o cesárea, la hemoglobina desciende, al igual que el hematocrito, aumentaron los glóbulos blancos, por supuesto. Y lo que podemos ver que en el 22 teníamos el único parámetro alterado, era el ácido úrico, que teníamos de 8,9. El resto del perfil hepático y del perfil renal estaba bien. Acá está. GOT-GPT estaban bien, de 3 y 16. Teníamos LDH, que también tenía un valor normal. Y los posteriores controles estuvieron bien también. Bueno, la hemoglobina fue descendiendo también, obviamente porque tenía un hematoma de vulva, así que eso también llevó a que la paciente estuviese anémica. El último control de laboratorio que vemos, que es el del día del alta, y en uno del 24, los 2 días, el ácido úrico comienza a descender. Las plaquetas también comienzan a aumentar. Así que bueno, esta paciente lo que nosotros teníamos era, no tenía ningún riesgo, por hacer un factor de riesgo que nos llevara a pensar que podía llegar a ser una eclampsia. Bueno, yo ahora voy a hablar de los trastornos hipertensivos, ¿sí? Que por lo general complican alrededor del 10% de los embarazos, y sus formas más severas son la preeclampsia y la eclampsia, que representan alrededor del 4,4% de todos los nacimientos.
Bueno, la preeclampsia complica el 3 al 14% de todos los embarazos, el 30% de las gestaciones múltiples, el 30% de las mujeres diabéticas, ¿sí? Y de las mujeres que digamos, embarazadas con hipertensión crónica. Bueno, sin embargo, 2 tercios de todos los casos ocurren embarazadas que fuera de este desorden son nulíparas sin otras complicaciones aparentes. La preeclampsia y eclampsia es una de las principales causas de mor y mortalidad materna y perinatal mundial. En este caso la paciente era una paciente nulípara, era una paciente primigesta, como para tener uno de los factores de riesgo. Dentro de la fisiopatología, bueno, es una enfermedad multisistémica, es de causa desconocida y se caracteriza principalmente por una disfunción del endotelio materno, donde tenemos un desbalance de factores que promueven la normal angiogénesis a favor de factores antiangiogénicos. Existe una inapropiada o exagerada respuesta inflamatoria sistémica y una placentación anómala, con hipoxia e isquemia placentaria. Cuando hablamos de trastorno hipertensivo del embarazo, la hipertensión en el embarazo se define como una tensión arterial mayor o igual a 140/90 en al menos 2 tomas en el mismo brazo, con un intervalo de 15 minutos entre ambas. Hay que recordar que a la paciente hay que tomarle la tensión arterial sentada, no con las piernas cruzadas, a la altura del nivel del corazón. Se puede clasificar en una hipertensión preexistente, o sea crónica, ¿sí? Que se diagnostica antes o durante las primeras 20 semanas de gestación y que persiste cuando se evalúa las 12 semanas del parto. La gestacional se diagnostica a las 20 semanas de gestación en una paciente que era previamente normotensa, que no presenta proteinuria positiva y que retorna a sus valores normales de tensión luego de las 12 semanas postparto. La preeclampsia es una hipertensión que se diagnostica después de las 20 semanas de gestación con proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, ¿sí? Que ahora no es un parámetro, digamos, necesario para, digamos, hacer diagnóstico de preeclampsia. Para hablar de preeclampsia grave, bueno, que yo lo remarqué acá, es cuando tenemos una paciente que tiene una tensión arterial de mayor o igual a 160/110 y que puede estar asociado a uno o más de los siguientes parámetros. A la proteinuria, que sería más de 5 gramos en 24 horas, que como dije no es un parámetro necesario para hacer diagnóstico de preeclampsia. Las alteraciones hepáticas con aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, náuseas, vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen. Hematológicas, trombocitopenia, hemólisis, coagulación intravascular diseminada, alteraciones a nivel de la función renal, la creatina, digamos, elevada y una oliguria, y alteraciones neurológicas como una hiperreflexia tendinosa. En la preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica es una paciente que era hipertensa, crónica, pero a las 20 semanas se le diagnostica, digamos, proteinuria. Y la eclampsia es un desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y o de coma inexplicado en la segunda mitad del embarazo y que se puede producir en el parto, en el puerperio, ¿sí? Y no es atribuible a otra causa. Dentro de los factores de riesgo para estos trastornos hipertensivos del embarazo tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos, preeclampsia en el embarazo anterior, diabetes de tipo 1, 2, historia familiar de preeclampsia, edad materna mayor a 40 años, multíparas y nulíparas, bueno, como puse la nuliparidad y el índice de masa corporal mayor a 35. Y bueno, otro de los factores de riesgo es que la paciente, bueno, como dije, preeclampsia en el embarazo anterior. Bueno, y ahora yo voy a hablar de la eclampsia, ¿sí? Un poquito, que es digamos, sobre nuestro caso. Bueno, como dije, que es la aparición de convulsiones o comas sin relación con otros procesos cerebrales en una paciente durante el embarazo, parto puerperio con signos o síntomas de preeclampsia. En algunos casos, el ataque eclámptico precede a otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo la hipertensión o de laboratorio, características de la preeclampsia. Dentro de los diagnósticos diferenciales de eclampsia podemos hablar de la ACV, hematomas subdurales, cerebrales, aneurismas, malformación congénita, embolias o trombos arteriales, trombosis venosas cerebrales, encefalopatías, angiomas, tumores cerebrales, desórdenes metabólicos, intoxicaciones, trombofilias, síndrome de postpunción dural o vasculitis. Bueno, en esta paciente, como dije anteriormente,
no tenía factores de riesgo para desencadenar un trastorno hipertensivo del embarazo. O sea, al ingreso nosotros no teníamos ningún antecedente ni ningún tipo de laboratorio o pensando en algún factor de riesgo para que pensemos después en un trastorno hipertensivo, en una eclampsia. Como dije, lo único que teníamos es la elevación del ácido úrico. Actualmente no se considera el ácido úrico como un parámetro específico para hacer diagnóstico de preeclampsia. Sí se lo tiene muy en cuenta, pero no con solamente el ácido úrico vamos a hacer diagnóstico. Digamos, es un parámetro que nos puede indicar estrés oxidativo, alteraciones en la función renal, porque no se estarían depurando los radicales y demás, en donde nos podría indicar una falla renal. Lo normal en una mujer embarazada sería menos de 4 miligramos, pero bueno, la elevación, digamos, de este parámetro, a nosotros en una mujer que presenta previamente tensiones arteriales elevadas y le pedimos controles de laboratorio con perfil hepático, renal y además el ácido úrico y vemos en controles progresivos elevación del mismo, nosotros decidimos finalizarlo al embarazo. Para nosotros es un factor determinante la elevación del mismo, que a veces nos indica restricción de crecimiento, niños de bajo peso al nacer, y bueno, un indicador de alteración del bienestar fetal, de una probable alteración del bienestar fetal. Así que bueno, la verdad que otro de los factores que tenía la paciente era que era nulípara, como dije, y que era una paciente joven, era de 14 años la paciente. Bueno, eso era más que todo, nos sorprendió a todos en realidad en la sala de parto la paciente cuando convulsionó, pero bueno, por suerte la paciente se fue alta con su bebé y bueno, y evolucionó favorablemente. Ante un episodio que me faltó de una eclampsia, lo que sí, principalmente vamos a evitar las lesiones maternas durante la convulsión, vamos a tener una adecuada oxigenación, una vía aérea permeable, administrar oxígeno, minimizar riesgo de aspiración, colocarle una sonda vesical con bolsa colectora para medir diuresis, principalmente si administramos el sulfato de magnesio. Control de la hipertensión arterial administrando medicación antihipertensiva para reducir los niveles de la tensión en no más de un 30% de las cifras que presentó la paciente al momento de la convulsión. No debemos descender las cifras tensionales de manera brusca por el riesgo de disminución del flujo útero-placentario. Como tratamientos podemos utilizar la betalol, ¿sí? Hidralazina en esquemas endovenosos o nifedipina vía oral. Obviamente pedir laboratorios, ¿sí? Hemograma, recuento de plaquetas, frotis de sangre periférica, el ácido úrico, creatinina, hepatograma, el LDH, ¿sí? Para evaluar complicaciones con un síndrome de HELLP y gases en sangre. ¿Sí? En el síndrome de HELLP lo que nosotros vamos a tener es disminución de plaquetas, elevación del hepatograma y disminución, alteraciones en el hemograma. Vamos a corregir también la acidemia materna y la interrupción del embarazo principalmente. La decisión de finalizarlo en un parto o en una cesárea, eso depende principalmente de la condición obstétrica, de los antecedentes de la paciente, si presentaba cesáreas previas o no, la dilatación de la paciente, el descenso de la presentación, depende principalmente de eso, en qué momento, en cómo vamos a terminar el embarazo. En este caso terminamos en un parto, porque el descenso del polo cefálico ya estaba en un tercer plano, casi en un cuarto plano, así que bueno, se decidió terminarlo en un parto con utilización de fuerza. Bueno, muchas gracias. Perdón que te vayas. Hace las anotaciones. Porque me había notado lo del ácido úrico y dice que nosotros lo usamos como parámetro, pero como que está discutido o no utilizarlo.